Muy bien. Entonces, damos gracias a Dios justamente por esta pequeña introducción que estamos teniendo. Y para dar inicio oficialmente, invito a que puedan abrir sus Biblias, el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a hacer una lectura del 1 al 5. ¿Amén? ¿Todo lo tienes ya? Bueno, antes de hacer esta lectura, quiero hacer un pequeño repaso de lo que pasó el domingo pasado, porque realmente fue muy especial. Amén. Bueno, el domingo pasado el pastor Charlie nos mostró cómo terminó el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, con unas manos alzadas mostrando su cuerpo, cómo sus manos fueron perforadas, cómo Él fue inmolado por nosotros. Nos mostró lo que Jesucristo hizo como sumo sacerdote, entrando en el lugar más santo, santísimo de todo el universo, rociando su propia sangre, una vez y para siempre, para posteriormente sentarse en el trono de gloria, donde posteriormente, queridos hermanos, nosotros fuimos llamados también a postrarnos físicamente ante el único Rey soberano de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Hijo del Dios Padre Todopoderoso. Y esta historia no concluye allí, queridos hermanos. Y como dice en Hechos capítulo 1, vamos a dar lectura. Hechos 1, del 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Bueno, queridos hermanos, dando inicio a este hermoso libro que vamos a estar desarrollando y que va a ser un desafío, hermanos, les quiero llevar a una siguiente escena. Cada vez que nosotros nos aproximamos al término de una película, siempre muchas veces nos quedamos con una sensación de que deseamos de que esta historia continúe. Es más, en muchas ocasiones, al terminar una película, las salas de los cines se quedan con los espectadores inamovibles de sus sillas, esperando a que pasen los títulos de los créditos, donde se ven los nombres de los directores de la película, actores, actrices, y aguardan pacientemente con la intención de poder ver siquiera un fragmento de al menos 10 segundos de algún pequeño adelanto de la próxima película que podría venir. Pero las sensaciones que nos da una película que ya ha quemado sus etapas y ya no habrá una próxima edición, nos deja un sabor vacío, como si ya no hubiera un mañana. No puedo imaginar a Teófilo, a quien es el destinatario de esta carta, terminando de leer el Evangelio de Lucas con un corazón emocionado por todo lo que ha leído y todo lo que el Espíritu Santo le ha mostrado mientras estuvo leyendo esta carta. Imagino que Teófilo habría capaz escrito a Lucas posteriormente rogándole para saber qué ocurrió después de la ascensión de Jesús a los cielos. ¿Será que Jesús subió a los cielos y ahora las personas se las tienen que arreglar por sí mismas? ¿Quién está en control ahora que el Mesías no está en medio nuestro? Hermanos, hoy quiero comenzar con una verdad poderosa. Y es que Jesús no terminó su obra cuando ascendió al cielo. Él sigue obrando hoy a través de su Espíritu y lo hace en su pueblo. Lo hace hoy en día en nosotros, ahora mismo. El libro que tenemos por delante, el libro de los Hechos, es un testimonio vivo de esa verdad. A modo histórico, anteriormente se llamaba simplemente el libro de los Hechos. 2 siglos después de 200 años, fue conocido como el Hecho de los Apóstoles.
Pero si miramos con más atención, tal como vimos en el video introductorio, veremos que es mucho más que solamente ese título. Y es que Lucas nos deja claro en su primer tomo, por decirlo así, cómo Jesús comenzó su ministerio eligiendo a los pilares de la iglesia. Pero aquí, en Hechos tomo 2, por decirlo así, nos muestra lo que Jesús sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia, ahora desde su trono en gloria. Lucas dedica ambos libros a un hombre llamado Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios. Y en cierto sentido, tú y yo también somos Teófilo. Porque estos mensajes, mejor dicho, no fueron para un hombre del pasado, sino para todos aquellos que desean conocer al Hijo de Dios y a todos quienes desean conocer su obra redentora. Hechos, hermanos, es la continuación de una historia que todavía no ha terminado. Es el relato de cómo el reino de Cristo comenzó expandiéndose desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, llegando hasta acá, hasta Paraguay, cruzando no solo naciones, sino que atravesando el tiempo y la historia. Esta es la historia, hermanos. Este libro de Hechos es la historia de hombres y mujeres comunes y corrientes, tal como lo somos tú y yo. Hombres llenos del Espíritu Santo que llevaron el mensaje del Evangelio con poder, con valentía y algo que les caracteriza mucho a los hijos de Dios, con gozo. Y estamos aquí nosotros, 2025 años después, leyendo las mismas palabras y adorando al mismo Señor. Eso quiere decir solo una cosa, que la historia continúa. No como una película de cine que cuando termina nos quedamos con una sensación de vacío. Para nada. Esta historia continúa presente hoy en día. Y tú, hermano, hermana querida, somos parte de esta historia. El mismo Jesús que caminó con sus discípulos en Galilea, llevando el Evangelio, está aquí hoy, hermanos, en medio de su iglesia. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés es el mismo que habita hoy en nosotros, porque esa misión sigue viva. Porque el Cristo resucitado sigue reinando para su gloria. Nadie le ha sacado de su trono, nadie le puede hacer un golpe de estado o destronarlo. No, Él sigue reinando para su gloria, para la gloria del Padre, del Espíritu Santo, y seguirá en control absoluto por siempre y para siempre. Hechos no es el fin de la historia, queridos hermanos, sino el comienzo del reino de Dios extendiéndose. Y pasando al punto 2, Hechos del Espíritu Santo, hermanos, a mirar el libro de los Hechos, debemos notar que hay un protagonista crucial, donde realmente están los apóstoles, pero aparte de eso, es el Espíritu Santo por medio de quien Jesucristo obra. Y Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo es la llave que abre todo de este libro que estamos viendo a modo introductorio, queridos hermanos. Y desde ese momento, cada página de los Hechos nos muestra cómo el Espíritu Santo, hermanos, guía, fortalece, te impulsa y transforma cada día a su iglesia, mejorando cada día. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, desciende en Pentecostés, lo hace con poder. También denota que hay un viento y fuego abrasador en ese momento. Estas imágenes no son casuales. Ese viento, queridos hermanos, representa la vida nueva que Dios sopla en su iglesia. Y ese fuego representa su presencia purificadora que solo podemos tener mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba únicamente en el templo, en el lugar santísimo. Pero ahora, en Hechos capítulo 2, el fuego no arde simplemente en un tabernáculo.
sino que podemos ver que arde sobre las personas. Porque el Espíritu de Dios habita en medio de su pueblo. Eso significa, queridos hermanos, que la iglesia es el nuevo templo de Dios. No está hecha de piedras, no está hecha de ladrillos, no es este lugar, sino que son ustedes, somos nosotros. Somos nosotros. Anteriormente su presencia descendía en el lugar santísimo. Y como decía el pastor Charles el domingo pasado, se preparaba una vez el sumo sacerdote para entrar y con el riesgo de que podía morir. Toda esa santidad, queridos hermanos, ha descendido sobre nosotros y está en medio nuestro porque somos su templo, hermanos. Y eso lo cambia todo. El templo no está hecho de piedras y ladrillos, sino está hecho de corazones redimidos, llenos de su Espíritu. Ya no se trata, hermanos, escúcheme, ya no se trata de ir a un lugar santo o santísimo, sino de ser un pueblo santo. Donde tú vayas, óyeme bien, donde tú vayas, ahí va la presencia de Dios, esa presencia gloriosa y tan santa que podíamos ver en el Antiguo Testamento. Por eso, vivir llenos del Espíritu Santo no es opcional. Hermanos, vivir llenos del Espíritu Santo es nuestra identidad y tenemos que ser conscientes de eso. No es porque yo lo siento, no porque hoy amanecí de una manera u otra. Tú perteneces a nuestro Señor Jesucristo, eres parte de su iglesia, por lo tanto eres templo de ese Espíritu Santo, por lo cual llevas y transmites esa santidad a donde sea que vayas, en el autobús, en tu trabajo, en la universidad. Tú eres un portador de esa presencia santísima, hermano. Esa es nuestra identidad. El Espíritu no solamente da dones, sino también te da carácter, te da poder, transforma tu vida. No eres el mismo de antes, eres otra persona. Te da un propósito. Nos capacita para amar cuando el mundo odia. Nos capacita para perdonar cuando el mundo solamente quiere herir. Nos capacita para ser testigos de nuestro Rey soberano donde quiera que estemos. Eso también se nos dijo el domingo pasado, que somos llamados a ser testigos. Así terminó el culto. Así que hoy recordemos esta verdad. Hechos no es solo la historia de la iglesia primitiva, es la historia de nuestro Señor Jesucristo reinando y obrando a través de su Espíritu Santo en su iglesia. Y esta historia continúa en nosotros. El mismo Espíritu que encendió fuego en Jerusalén se enciende en nuestros corazones cuando nos acercamos delante de Él con un corazón arrepentido, en arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo, queridos hermanos, aquí en el libro de los Hechos es el motor. En Hechos 2 desciende sobre sus discípulos. En Hechos 8 desciende sobre los samaritanos. En Hechos 10 desciende sobre los gentiles. El Espíritu Santo es el que guía, consuela, te da valor, nos da valentía para no callarnos, para soltar la lengua, para hablar y para direccionar a las iglesias. Y cuento algo como un testimonio, no para vanagloriarme, queridos hermanos. Ayer estaba en un vehículo con dos personas llevando mercadería al trabajo para vender bicicletas. Y dentro mío resonaba. Háblales de la palabra, háblales de la palabra. Y yo dije, Señor, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo con estas personas para hablarles del Evangelio? Y dije, Señor, en tu nombre, Padre Celestial, desata mis labios y desata mi lengua y ayúdame. Y les hablé del Evangelio todo el camino. Y ayer, cuando estaba trabajando en esta prédica, iba a orar para tener dirección aquí. Y me vinieron esos dos nombres a la cabeza. Señor, te pido por Gerardo y por Walter, en el nombre de Jesús, que esa palabra no venga vacía, en el nombre de Jesús. El Señor nos llama a ser testigos en donde sea que estés.
Pídele al Señor. Señor, desata mis lenguas, mis labios, para que pueda ser testigo fiel. Él es el que te da la valentía, el que pone palabra en tu boca. Él es el que direcciona a su iglesia. Y como le estaba comentando, nosotros vemos aquí, en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo obra a través de la predicación de su palabra. Y es lo que pasó ayer con estas dos personas. El Espíritu Santo obra a través de su palabra. Y Lucas describe el crecimiento de la iglesia como también la expansión y el crecimiento de su palabra. En Hechos 6 dice, la palabra de Dios crecía. ¿Qué cosa crecía? La palabra de Dios crecía. ¿Y qué pasaba? Y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Qué tenemos que hacer crecer en nuestra vida? La palabra. ¿Cómo? Leyendo, orando. Luego en Hechos 12, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En medio nuestro tenemos nosotros que vivir la palabra. Tenemos que predicar la palabra. Como estuvimos cantando hace rato, tenemos que cantar la palabra. En Hechos 19 dice, y así crecía, y escuchen bien, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ojo que no estamos hablando en un contexto histórico donde las personas eran mucho más buenas que nosotros hoy en día. No. Habían prácticas satánicas en aquel entonces. Adoraban a dioses paganos que hacían sacrificar a los niños. Habían prácticas inmorales perversas donde prevalecía la magia oscura. Pero ¿qué dicen los libros de los Hechos? Pero la palabra crecía. La palabra prevalecía poderosamente. Hermanos, acá la palabra nos está diciendo textualmente de que el enemigo es poderoso, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo siempre y por siempre será mucho más poderosa y prevalecerá eternamente y para siempre. La palabra crece, la palabra se expande, la palabra vence resistencias y cambia vidas. Amén. Por este motivo, el Espíritu Santo nos guía a que cada uno de nosotros cumpla con la indicación de predicar la palabra donde sea que nosotros estemos. Esta indicación, hermanos, no es opcional por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ser un testigo vivo del poder de nuestro Señor Jesucristo resucitado y entronado es por medio de su palabra. Nosotros somos capacitados por medio de ella. ¿Estás dispuesto tú a tomar esta palabra que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de su Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a dejar distracciones? ¿Estás dispuesto a poner tiempo para su palabra? ¿Estás dispuesto a seguir escribiendo esta historia del libro de los Hechos en tu vida? Y pasando al punto 3, la comunidad transformada. El poder del Espíritu Santo produce una iglesia viva. Hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no solamente transformó a los discípulos individualmente, sino que creó algo completamente nuevo. Creó una comunidad viva. Creó una comunidad unida. Una comunidad llena de poder. En Hechos 2, 42 al 47 nos describe cómo vivía aquella iglesia, aquellas primeras iglesias. Y eso es un retrato precioso de lo que el Espíritu Santo hace cuando Él gobierna el corazón de cada integrante de su iglesia. Y nos dice justamente en Hechos 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la palabra, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El libro de los Hechos nos muestra no solamente cómo era el cristianismo en sus comienzos, sino que también nos ayuda a poder recuperar esa esencia que les acabo de comentar. Esa esencia de lo que significa ser cristiano. Esa esencia de lo que significa ser la iglesia de Cristo. No idealicemos a los creyentes del primer siglo, ya que ellos también tenían sus luchas, pruebas, fracasos, como también lo tenemos nosotros, y pecados.
Esa comunidad no era perfecta en absoluto, pero sí era poderosa y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Somos empoderados por medio de la predicación de la palabra. Somos empoderados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder que tuvo la primera iglesia primitiva, lo seguimos teniendo tú y yo ahora. Esa comunidad era imperfecta. ¿Y nosotros? También. Pero sí, era una comunidad poderosa. Y nosotros también. Por eso Hechos nos muestra cómo se ve una comunidad de discípulos de Cristo, empoderados por el poder de su Espíritu Santo, avanzando en medio del paganismo, por medio de la predicación del Evangelio. No se trataba simplemente de una organización humana, sino de una familia espiritual. Y entre paréntesis, esta es una familia espiritual, donde nos preocupamos los unos por los otros, con un amor entrañable, que solo puede venir de Él. Cada creyente entendía que ya no vivía para sí mismo, sino para Cristo y para los demás. El amor del Espíritu Santo llevaba a compartir, a cuidar justamente los unos de los otros mutuamente. Incluso también relata que vendían sus posesiones para ayudar a los más necesitados. ¿Estaríamos dispuestos a llegar hasta ese límite, queridos hermanos? Oraban juntos, adoraban juntos, se reían juntos, sufrían juntos, lloraban juntos, hermanos. Y testificaban con poder el Evangelio de Cristo. Por ese motivo, queridos hermanos, el libro de Hechos es profundamente necesario, ya que no solamente nos muestra cómo fue el cristianismo en sus inicios, sino que nos orienta, nos ayuda a poder recuperar la esencia de lo que significa ser un cristiano perteneciente al pueblo de Jesucristo. Y el resultado fue claro, dice el Señor. Y el Señor añadía, ¿quién? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando su iglesia vive en el poder del Espíritu, predicando la palabra y siendo hijos obedientes, Dios mismo se encarga de hacer crecer su obra. ¿Y tú estás predicando la palabra? ¿Te estás llenando de la palabra? Esto nos muestra que el Espíritu no solamente vino a darnos esa llenura, sino que también vino a darnos esa identidad de formar una comunidad que refleje el amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una comunidad donde haya unidad, una comunidad donde haya generosidad, no solamente de palabra, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, una comunidad que sea generosa. Una comunidad que tenga compasión, que aparte su tiempo para ir a ver a aquel hermano que está postrado en cama o ir junto a aquella persona que está llorando de amargura. Una comunidad donde realmente podamos vivir lo que predicamos. Una comunidad donde brille su verdad y donde se respire ese amor. Que se pueda sentir ese amor desinteresado los unos con los otros y estemos preocupados los unos por los otros en absoluto amor. Así que es para preguntarnos, queridos hermanos, ¿nuestra vida refleja ese mismo espíritu? ¿Estamos haciendo que esta comunidad realmente sea similar, mejor o igual a la que se vivía en el libro de los Hechos? ¿O simplemente somos un club social? El Espíritu Santo quiere y seguirá transformando nuestras relaciones, nuestros hogares y nuestras iglesias. Porque Él quiere levantar de aquí una comunidad donde la gente pueda mirar y decir, ahí está Dios obrando. No hay otra explicación, ahí está el amor de Dios encarnado entre esas personas. No tiene sentido. Nosotros le pagamos con el mal y ellos nos devuelven el bien. Salen a predicar, extienden su amor a los necesitados, dan de su tiempo, de su dinero y de sus recursos hacia aquellas personas que ni siquiera les dan un poco de amor recíproco. Esa debe ser nuestra meta como iglesia.
Pidamos también al Señor que en nosotros se cumpla lo que comenzó en Jerusalén, esa misma comunidad cristiana. Una iglesia viva, una iglesia de amor, llena de su presencia, que sirve a la comunidad sin esperar nada a cambio, sino que servir con la intención de que esas personas vengan rendidos a los pies del Rey de Reyes. Una iglesia que pueda testificar del poder de la palabra. Así como les había dicho en Hechos 6, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera. Y ahora viendo un poco más quién está detrás de todo el telón, pasemos al punto 4. Jesús, Rey de Reyes, el verdadero protagonista. Hay algo mucho más profundo aquí en el libro de los Hechos, queridos hermanos. ¿Se recuerdan de lo que le comenté al inicio? Que el Evangelio de Lucas nos deja claro en su primer tomo cómo comenzó Jesús su ministerio eligiendo a los pilares de la iglesia. Pero aquí en Hechos 2, tomo 2, nos muestra lo que Jesús sigue haciendo por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia, entronado en gloria. Es decir, este libro trata de lo que Jesús continúa haciendo. Lucas escribió el Evangelio de Lucas para narrar lo que Jesús hacía y enseñaba. Y escribió Hechos para mostrar lo que Jesús sigue haciendo, pero ahora desde su trono de gloria. Podemos ver de que por más de que Él obre por medio de su Espíritu Santo, Él no está ausente de lo que pasa en su iglesia. Es más, todo lo que pasa en este mundo gira en torno a su propósito eterno, gira en torno a su iglesia, en torno a sus designios, y por ese motivo podemos ver a Jesús en cada capítulo. Hoy en día vemos a las personas que se alarman por cómo crecen otras religiones u otras ideologías. Pero nosotros estemos confiados que nada ni nadie puede parar la obra que Jesucristo comenzó, porque Él tiene el control de todo. Nada sucede por casualidad ni por suerte, hermanos. Todo lo sustenta con el poder de su palabra, desde su trono de gloria. Él sostiene esta galaxia, el Sol, la Luna, las estrellas, todos los planetas, los mantiene en órbita, todos los universos y todas aquellas estrellas, galaxias que nosotros desconocemos, todo el viento que sopla, las lluvias, las tormentas, los terremotos, todo lo que sucede a nivel molecular, celular, todo lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar, hermano, todo está en control de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar confiados de que nada va a hacer parar la obra que Jesucristo comenzó. Jesús aparece en cada capítulo del libro de los Hechos. ¿Cómo? Dirigiendo, salvando, guiando, liberando y edificando a su iglesia. Él es el verdadero protagonista y el director de todo lo que está sucediendo, de todo lo que sucedió, de todo lo que sucede y de todo lo que va a suceder. Hechos nos está revelando eso. ¿Por qué? Porque Jesús es quien llama a los hombres a salvación. Porque Jesús es quien añade a los que han de ser salvos. Porque Jesús es quien envió a sus ángeles a liberar a sus siervos. Porque fue Jesús quien abrió los corazones de esas personas. Jesús es quien destruyó a sus enemigos comidos por gusano, para que lo lean en Hechos 12. Y Él sigue levantando obreros para su obra en este siglo y en el venidero. Cada conversión, cada ministerio levantado en aquel entonces y en esta iglesia es el resultado de la acción del Señor reinando desde los cielos. Y de esa manera Él cumple, escuchen hermanos, Él cumple su promesa escondida en su palabra cuando Él dice: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni nada de lo que pueda existir en este mundo puede prevalecer ante este conjunto de personas que somos su iglesia y que están en todo el mundo predicando el Evangelio, predicando la palabra. Y eso nos hace pasar al quinto punto, hermanos: el conflicto y la expansión. Cuando el reino avanza, el enemigo reacciona. ¿Enemigo? Sí, enemigo. Hermanos, donde el Espíritu Santo se mueve con poder, también se levantan las tinieblas. El libro de los Hechos nos enseña que cada avance del reino de Dios viene acompañado con oposición. La iglesia primitiva comenzó a brillar con fuerza en Jerusalén. Predicaban con valentía. El Señor hacía milagros a través de su iglesia. Compartían el pan, compartían con amor. Pero pronto
el enemigo se levantó. Los líderes religiosos se sintieron amenazados. Luego los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, azotados, golpeados. ¿Esto va a ser fácil? ¿Esto va a ser fácil? Pero no retrocedieron. Y cuando el enemigo pensó que podía detener la obra de Dios, el Señor, ¿qué hizo? Usó la persecución para expandir su reino. Sí. Cuando estaban todos felices, en amor, compartiendo el pan, vendiendo sus pertenencias y bienes en Jerusalén, tan cómodos y tan gozosos, dice el Señor, iglesia amada, prepárate porque no fuiste llamada solamente a esto. Fuiste llamada a ser perseguida, a ser sacudida, a ser azotada, a pasar por afrentas, por enfermedades, por dolores. Pero ese es el medio de gracia que el Señor utiliza para expandir su evangelio. ¿Cuántas personas no han llegado por medio de persecuciones a los pies de Cristo? Dice en Hechos, capítulo 8, en aquel día hubo una gran persecución. No dice que simplemente los amedrentaban, que le decían cosas feas. No, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos aquellos que estaban reunidos en la iglesia orando con la llenura del Espíritu Santo, dice que fueron perseguidos. ¿Casualidad? Y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8 para que lo puedan después leer. Lo que parecía, hermanos, una tragedia, en realidad era parte del plan soberano de Dios. Jesús, repito, siempre está en control de toda situación de nuestras vidas y de lo que sucedió, de lo que sucede, de lo que va a suceder. Dice, el Señor ordena los pasos del hombre, dice en su palabra. Él está en control de cada situación porque nuestro Señor Jesucristo reina. El evangelio comenzó a salir de Jerusalén, alcanzó Judea, Samaria y pronto llegaría hasta los confines del mundo. Ahí aparece Saulo, perseguidor implacable, convencido que estaba sirviendo a Dios, destruyendo a la iglesia. Pero el Cristo resucitado se le aparece en el camino a Damasco y ese hombre que perseguía, ¡pum!, se convierte en apóstol. Un misionero que al fin y al cabo termina siendo un instrumento de gracia. Y por cierto, ¿estás siendo tú un instrumento de gracia donde estás? Pregúntate, preguntémonos, pregúntame. ¿Estoy siendo un instrumento de gracia? Confróntate contra ti mismo. Pero volviendo al punto, Dios transforma al enemigo en mensajero, Pablo. El perseguidor se convierte en predicador. Y así es el poder del evangelio. Así es el poder de la palabra. Y más adelante vemos cómo el Espíritu Santo rompe toda barrera cultural y religiosa. Pedro es enviado a la casa de Cornelio, un centurión romano. El Espíritu Santo desciende también ahí sobre los gentiles. La salvación de Cristo ya no se limita a una nación o a un grupo de personas, sino que ya se abre a toda la humanidad. Hermanos, el libro de los Hechos nos recuerda que Dios usa la oposición para cumplir su propósito. Les pregunto, ¿la persecución destruyó la iglesia? ¿Podrá hacerlo en el futuro? ¿Nos pueden separar? Sí. ¿Pueden echar abajo este templo? Sí. Pero no va a destruir su iglesia. Es más, el efecto que tuvo fue multiplicador. ¿El dolor, el hambre detuvo a los misioneros? Para nada. Es más, los terminó impulsando. Y hoy, ese mismo principio sigue prevaleciendo porque ese es el poder de la palabra, querido hermano. Porque tú y yo y tú y todos nosotros tenemos que predicar la palabra. Porque cada vez que el reino de Dios avanza, el enemigo va a reaccionar, pero nunca va a poder vencer la palabra porque la palabra nos dice que siempre va a prevalecer. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que no temas. Si enfrentas una oposición en tu trabajo, en la universidad, donde sea que estés o en tu casa, no temas. Si pasas prueba por causa del evangelio, recuerda que cuando las tinieblas se levantan es porque tú estás brillando. Y si tú no estás brillando, posiblemente no tengas ningún tipo de oposición. Reflexionemos.
somos llamados a vencer por medio de la predicación de su palabra a nosotros y a los demás. El Espíritu Santo sigue obrando, hermanos, extendiendo su reino. El Espíritu Santo seguirá obrando en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Él nos llama. ¿Cómo? Él nos llama. Y nos llama. Y nos llama. Y te llama. Y me llama. Y nos sigue llamando cada día. Y nos llama a ser parte de esta historia gloriosa. ¿Estás escuchando? El Rey de Reyes, entronado, te llama, hermano. Escucha su voz. Sal fuera y testifica su palabra. Testifica. Testifica que nuestra fe no se va a apagar en el conflicto, sino que se va a encender aún más, sabiendo que Cristo reina y su palabra nunca será detenida. Y a nosotros nos toca seguir escribiendo la historia en el punto 6. Hermanos, el libro de los Hechos no tiene un final cerrado, para nada. ¿Cómo termina Lucas su relato? En Hechos, como lo vamos a ver mucho más adelante, pero termina Pablo predicando en Roma, bajo arresto, pero libre en el Espíritu. No hay despedida, no hay conclusión, porque la historia de Hechos sigue escribiéndose. El Espíritu Santo no se detuvo en sus inicios, ni en el siglo I ni en el segundo. Ese mismo poder que levantó a Pedro, que transformó a Pablo, que llenó de valor a la iglesia por más de que fue perseguida, ese mismo poder es el que hoy sigue obrando aquí en medio de nosotros. Porque Hechos no es solo un registro de lo que sucedió, de lo que Dios hizo, sino es una invitación. Más bien dicho, una indicación. O más bien dicho, una obligación. A participar en lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Pero ¿saben qué? Es una participación que nos llena de gozo. Una participación que nos llena de alegría, que nos llena de amor, queridos hermanos. Cuando la iglesia estuvo en el hospital del cáncer, ¿cómo se sintieron? Cuando estuvimos predicando en las plazas años anteriores, ¿cómo se sintieron? Cuando estuvimos en el hogar de niños, ¿cómo se sintieron? Es la punta del iceberg de todo lo que el Señor nos da por obedecer a su llamado para ser parte de este libro de los Hechos que eres tú, que soy yo. ¿Y saben qué es lo más precioso que Dios mira? Y está en la Biblia, y dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cómo? Voluntariamente, en la hermosura de la santidad, en el seno de la aurora. En este versículo habla sobre el deseo, hermanos, y la predisposición de su amada iglesia, de su pueblo, para servir a Dios. ¿Cómo? Con alegría, para servir con entrega. Y te pregunto, ¿estás siendo parte de los hechos del Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo con alegría y con entrega? ¿Se puede decir de ti que estás siendo parte del libro de los hechos hoy? El Evangelio sigue avanzando. Las vidas siguen siendo alcanzadas y transformadas. Y el reino de Dios sigue extendiéndose a través de su pueblo, a través de su llamada iglesia. Y cada creyente, escúchame bien, cada creyente tiene un papel fundamental en esta historia. Tal vez todos nosotros no hablamos como Pedro y se convirtieron 3,000 personas, escúchame. Ni tampoco capaz viajaremos como Pablo alrededor del mundo. Pero todos somos llamados a ser testigos. Somos llamados a ser luz en medio de nuestro trabajo, luz en medio de nuestra casa, luz en medio de nuestra ciudad. Y te hago una pregunta muy reflexiva. ¿Crees que tú naciste en este siglo o en este tiempo por casualidad? Capaz alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué no habré nacido en los tiempos de Jesús? Haberle visto por lo menos algún discípulo, algún apóstol, algún milagro, así tan... ¿Crees que naciste por casualidad en este tiempo? La respuesta es no. El Señor nos ha puesto, escúchame, el Señor nos ha puesto en este tiempo y en este lugar, aquí en Paraguay, con un propósito eterno y perfecto, aunque a veces no entendamos el porqué de todas las cosas. Así que hoy te vengo a decir, y me vengo a decir, que hoy nos toca continuar esa misión. ¿Cuándo? Hoy. Y la verdad, como se suele decir, era para ayer, muchacho. Te pedí para ayer. Deja de cerrar tus oídos.
Deja de ser un hijo desobediente. Por favor, te pido. Seamos hijos obedientes. Hoy nos toca, hoy nos toca continuar con la misión. ¿Y mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y la próxima semana? ¿Y la siguiente? ¿Y el próximo mes? ¿Y el próximo año? Y cada año, hasta el último día de nuestras vidas, somos llamados a continuar la misión de los apóstoles encomendada por nuestro Rey soberano Jesucristo. Y somos llamados a pasar esta misión a las próximas generaciones. Jesús reina con poder y Él seguirá capacitando a las próximas generaciones a que podamos nosotros también transmitir esta misión a aquellos más pequeños. Y esa misión continuará con poder y gloria hasta que Él venga. Y si piensas aún de que no tienes mucho para ofrecer, recuerda esto. He aquí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, aquí estoy, he aquí, envíame a mí. Dios no está buscando habilidades, queridos hermanos. Dios está buscando disponibilidad. Este versículo muestra cómo Dios busca personas dispuestas a responder a ese llamado. Hay personas que tienen habilidades, sí, pero acá el Señor llama y Él te llama y Él dice, ven, yo busco gente que quiera servirme con alegría y con gozo. Él usa vasos de barro para mostrar su gloria. Él escribe su historia con personas imperfectas y usa su Espíritu Santo para que justamente podamos ser instrumentos de gracia. Hermanos, el libro de los Hechos comenzó con Cristo ascendiendo al cielo y continúa con su iglesia llevando su nombre hasta los confines de la tierra. Y hoy esa historia sigue. El Señor está escribiendo nuevos capítulos de los Hechos a través de vos, a través de mí. ¿Cuándo? Cuando visitamos el hogar de ancianos. ¿Cuándo? Cuando visitamos el hogar de niños. ¿Cuándo? Cuando se fue a la iglesia a visitar a enfermos de cáncer. ¿Cuándo? Cuando fuimos a predicar a las plazas. Cuando de forma individual predicamos en el trabajo. Cuando entregamos un folleto, por más de que nos cueste hablar, entrega un folleto, tenlo en tu bolso. Mi familia vino a causa de un folleto y eso quedará registrado para siempre en mi memoria y en la memoria de nuestro Señor Jesucristo y capaz en la memoria de mi generación. Porque esa historia del libro de los Hechos continúa. Por lo tanto, vivamos de tal manera que el mundo pueda leer en nosotros ese testimonio vivo de Jesucristo resucitado y entronado, quien vive para siempre. Estemos dispuestos a que Dios siga escribiendo esa historia en nuestras vidas. Y queridos hermanos, después de haber recorrido este maravilloso libro a modo introductorio y de ver cómo el Espíritu Santo obró con poder en las iglesias primitivas, no podemos nosotros quedarnos indiferentes. El libro de los Hechos nos recuerda que Jesús no solamente sigue vivo, sino que también Él está en control desde su trono con justicia y con verdad. Él tiene control de todas las cosas. Jesús mismo, el que ascendió a los cielos, Él está reinando con poder ahora. El mismo Espíritu que obró en Él está obrando en medio de nosotros. El mismo Espíritu que encendió a los discípulos y a toda su iglesia es el que hoy está encendiendo tu corazón, mi corazón, en el nombre de Jesús. Y es el mismo Dios que transformó a esa generación, nos transformará también a nosotros y transformará a las próximas generaciones. Ese libro no solamente trata de los apóstoles, trata de Jesús mismo continuando su obra desde los cielos por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Hechos no terminó, no terminará aquí. Sus últimos capítulos aún se están escribiendo. Y Dios te está invitando a ser parte de Él.
No importa si tu nombre nunca aparecerá en los libros de historia, como el de Pablo o el de Pedro o como el de Martín Lutero, pero si obedeces al Señor de todo tu corazón, tu vida será parte de esa historia eterna. Por eso hoy quiero invitarte, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, a responder con fe y con obediencia a ese llamado. No digas, algún día le voy a servir. No esperes a tener tiempo para servir. Haz de esto tu máxima prioridad. Porque Dios no busca a los más fuertes ni a los que tienen más habilidad. Él busca corazones dispuestos. Él busca corazones dispuestos. Dilo conmigo, Él busca corazones dispuestos. ¿Estás dispuesto a serle obediente? ¿Estás dispuesto a poder llevar su palabra? Que cada uno de nosotros pueda decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Porque el Señor está levantando una iglesia viva, santa, valiente, que no se detiene ante la oposición, sino que avanza por el poderoso Espíritu Santo. Así que, hermanos, levantemos la mirada, avivemos el fuego en el Espíritu Santo con oración, con lectura bíblica, con la lectura de esa poderosa palabra, cantando salmos, himnos, alabanzas que proclamen su nombre y marchemos con esperanza. Porque Jesús, el que comenzó su obra en Jerusalén, sigue obrando hoy en nosotros, ahora aquí. Y cuando Él vuelva en gloria, podamos decir con gozo: Señor, fui parte de tu historia, fui parte de ese libro de los hechos. Hoy Cristo te llama, no, hoy te llama, no el próximo mes, no, también, pero hoy comenzamos. Él te llama a ser parte de su historia. Él murió y resucitó para darte vida eterna. Y si hoy estás lejos de Él, y si hoy te das cuenta que estás sin Él, Él te dice: arrepentíos y creed. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Ven en arrepentimiento y fe, y Él te va a salvar. Y el Señor nos dice, y con esto termino: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Estás siendo tú parte de esta historia? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra que tú nos das, Señor. Tan desafiante, Señor, tan profunda. Señor, ayúdanos a que podamos vivir en tu palabra, en obediencia y fe, siendo parte de una comunidad, haciendo que esta comunidad cada día mejore más y más, mostrando tu amor, Señor, mostrando tu misericordia. Ayúdanos, Señor Dios, a que podamos vivir, Señor Dios, en tu palabra, en todo momento, Señor, predicando tu evangelio y ser protagonistas, Señor, en la expansión de tu reino, Señor. Que podamos ser, Padre Celestial, Señor, embajadores, testificadores de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos decirte: Padre Celestial, no tengo habilidades, no soy el más fuerte. Y aquí está mi corazón predispuesto para servirte, Señor. Porque en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor Dios. Y amén. Que Dios te bendiga, queridos hermanos.